Una bendición. Hoy en este mes, el mes de julio, mes del perdón, queremos compartir una palabra. Qué lindo tema, qué importante hablar del perdón. Qué lindo. ¿No? Si el Señor no nos hubiese perdonado, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Pero qué grande es el amor del Señor y que Él nos perdona. Y hoy queremos hablar del perdón. Y bueno, queremos compartir una palabra que se encuentra en San Mateo, capítulo 18, ¿no? Y dice la palabra en el verso 21, San Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. 70 veces 7. Pedro dijo: ¿hasta cuándo perdonaré? ¿No? Y él pensó que le iba a sorprender al Señor, porque Pedro era medio exagerado. Decía hasta 7, pero para sorpresa de él, el Señor le dice: no te digo hasta 7. Te quedaste sino corto, le dijo. 70 veces 7 decís: no, no te detengas en perdonar, que puedas perdonar las veces que alguien te ofenda, vos tenés que perdonar, así Pedro. ¿No? Así que en este mes de julio tengamos muy presente y que podamos atesorar esta palabra, que es la importancia de perdonar. Porque dice la palabra: y cuando estés orando, perdonen a los que nos ofenden. Porque si nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden, quiero decirte una cosa: tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos puede perdonar nuestros pecados. Así que el Señor nos pide de que estemos siempre soltando perdón. Que el perdón es de Dios. El perdón es un atributo de nuestro Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y aunque hayamos fallado, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Amén, como dice la palabra, como un gran sumo sacerdote. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Amén. Es que todos en algún momento fallamos, es que todos en algún momento cometemos errores, pero qué bueno es saber que aun aunque cometemos errores, tenemos un Dios que nos perdona. Amén. Que perdona nuestras ofensas, que sabe comprender que somos seres humanos y podemos acercarnos. Dice la palabra en hebreo que te puedes acercar confiadamente. Así es. Sí, ¿Y por qué confiadamente? Yo creo que la confianza viene justamente cuando conocemos a Dios. Cuando sabemos que Dios nos perdona, entonces usted no va a dar vuelta, no va a tardar, no va a tener miedo de acercarse a papá. No nos vamos, ¿no? Porque sabemos que Él nos va a perdonar. Amén. Y entonces aquí enseña el Señor y dice: no te digo hasta 7, no, 70 veces 7. Perdoná como el Señor perdona. Entonces hoy la pregunta sería: ¿habrás en esta cuarentena, habrá alguien que te haya, ofendido? ¿Habrá cometido algún error contra tu vida? O vos quizás también. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ¿quién es el que no ofende, no? Claro. ¿Quién es el que no es capaz de a veces de ofender? Pero quiero decirte una cosa: el perdón es sanador. Sí, Pastor, ¿y cuántas veces nosotros también cometemos errores o cosas que por ahí nosotros decimos: ¿qué hice, no? Y cuántas veces viene la condenación a uno mismo y nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y si nosotros mismos no nos podemos perdonar, ¿cuánto menos podremos perdonar al otro? Así que qué importante empezar el perdón por uno mismo. Sí, qué importante es poder perdonar, y como dice la palabra, no hasta 7. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces dice: es que ya lo perdoné. ¿Cuántas veces lo voy a volver a perdonar? ¿No? Y si nos armamos de esa mentalidad, muchas veces cometiendo un error, porque el Señor no es así. El Señor, aunque nos volvemos a equivocar, ¿no, Iván? El Señor nos vuelve a perdonar. Qué glorioso es nuestro Señor. Amén, pastor, así es. En Dios sabemos nosotros que podemos encontrar ese perdón, esa restauración. Y aparte, un dato interesante, que la Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. Por tanto, Él nos hace a nosotros también perdonadores. Porque la misma, como decía el pastor recién, el atributo de Dios está morando dentro de nosotros. Ese atributo de amor, de aceptación y de perdón hacia el otro, hacia nosotros mismos, como decía la pastora muy bien, y hacia la otra persona. El amor de Dios, ¿no? Que cubre multitud de faltas, ¿no? Que verdaderamente va por encima de nuestros errores. Sí. Cuanto amamos al Señor, cuando tenemos el amor de Dios, podemos ver por encima. Sí. ¿No? El amor es como que no te lleva a ver la falta o lo que el otro cometió de vos, sino que te lleva más al perdón. Amén. Por eso que creo que necesitamos ser inundados, llenos del amor de Dios para poder perdonar.
no sé, quizá voy a decir, pero esto es imperdonable. Muchas veces yo he escuchado la frase Sí. que dice, esto es imperdonable. Yo quiero decirte una cosa, ¿qué es tan grave que es imperdonable? Es que a veces uno no perdona. No está hablando Claro. que no es capaz de recibir perdón, sino que uno es el que no va a perdonar. Entonces, Cámara, lo que uno, cuando uno dice esa frase, está justamente hablando de eso, ¿no? Ujú. Dale, Exactamente, que importante que podamos entender también que cuando decimos te perdono, es perdonar y olvidar. Pues yo te perdono, está todo bien, pero al otro día te recuerdo, o por ahí no todos los días, pero donde volviste a equivocarte nuevamente, vuelvo a revolver en eso que me hiciste. Claro. No perdonaste, porque cuando realmente perdonaste, como el Señor dice que Él nos perdona de todos nuestros Y pecados arrojó. y los hace un Los arrojó al fondo de la mar, ¿no? Al fondo de la mar. Ahora, Tremendo. es importante perdonar y olvidar. ¿No? Soltar. Soltar. Ver, por ahí olvidar a veces puede quedar nuestra memoria, pero mira, quiero darte compartir con los que están ahí el significado. La palabra griega que se traduce como perdonar es apriemi, que significa soltar, dejar ir, enviar lejos. Mira, ¿No? apriemi. Sí, entonces dejar ir, enviar lejos o soltar. ¿No? Entonces nosotros siempre usamos esta frase de decir, ¿hasta cuándo lo vas a cargar? Claro. Porque cuando uno no decide perdonar, es que está cargando con esa persona, ¿no? Entonces, a veces nosotros en la administración decimos a la persona, pero mi papá esto, pero no sé, mi esposo, pero... Entonces, ¿hasta cuándo lo vas a cargar? Claro. Sí, es tiempo de perdonar, y perdonar es soltar, dejar liberador. ir. Es liberador, Es liberador. claro, es soltar, es dejar libre. Es todo lo contrario, ¿no? El no perdonar, que es verdaderamente tenerlo ahí, cargarlo. Claro. Entonces muchas veces digo, yo todavía no puedo perdonar. Lo que está manifestando esa persona que carga, ¿no? Y que lleva un peso, y es tremendo porque ese peso nos va, ¿cómo te puedo decir? Nos va... Nos va alentando. Nos estanca, no nos deja avanzar. Tremendo, tremendo. Mira, otro significado es dispensar o exhibir del pago de una deuda. Mirá. Es decir, enviar lejos a esa deuda. Entonces, por eso quería compartirte la palabra que sigue más adelante, cuando el Señor le dice a Pedro, no te dije hasta 7, sino 70 veces 7. Y luego, en el verso 23, le enseña lo que todos conocemos, la historia de los dos deudores. Porque perdonar se trata de eso, de eximir esa deuda, de pagar esa deuda. Es decir, mira, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Escucha. ¿No? Entonces dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, tened paciencia, yo te lo pagaré todo. El Señor dice de aquel siervo movido a misericordia, Mira. ¿qué hizo? Le soltó, le dejó ir, y le perdonó la deuda. Porque Vamos eso es perdonar. todavía. Perdonar es dejar ir, soltar, Tal eximir cual. la deuda. A ver, todo lo que vos me hiciste, olvídate, no pasó nada. Pero yo te debo, cometí tanto, tranquilo. Muchas veces yo he ido a pedirle perdón a una persona y la persona dijo, tened paz. Nosotros lo aprendimos de nuestros pastores, ¿no? Muchas veces le hemos fallado y decimos, pastores, perdonen. Hermano, tened paz, ¿no? Una frase que siempre usaba y usa nuestro pastor. Tened paz, tranquilo. Anda libre. Sí. Te la remandaste, pero yo decido perdonarte. Claro. Pastor, vos sabés que justo eso quería decirte. Tenés paz. ¿Por qué? Porque la falta de perdón Te quita no y te solamente roba. te estanca, sino que te oprime. Te oprime el pecho, te enferma, empieza a dolerte los músculos, empiezan a doler los huesos. Todo eso a causa del perdón. ¿Y cuántas veces por ahí decimos te perdono? Y esto también es importante, hablar. Exteriorizar lo que te está pasando, poderlo hablar con la persona, decir, bueno, listo, sí te perdono, no, decir, bueno, yo te perdono, vamos a charlar, vamos a aclarar todo esto, ¿para qué? Para que nunca más vuelva a pasarnos
¿O para qué? Para que realmente haya un perdón genuino. Cuando se conversa y se charla y se deja todo claro, realmente podemos perdonar, pastor. Por eso es importante entender en este mes de julio que vamos a hablar del perdón, ¿no? Mes que proclamamos mes del perdón. Qué sanador es perdonar, ¿no? Amén. Nos tocó una vez ministrar a una persona que decía, hace 22 años yo no puedo perdonar a una persona, ¿no? Y nosotros decíamos, pero a ver, tenés que perdonar, y empezamos a llevarle el sacrificio de Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y cuando entendió, ese día se rompieron cadenas tremendas. Claro. 22 años había cargado, ¿no? Con aquello en su corazón y no podía perdonar. Pero qué bueno es que podamos entender en esta transmisión y compartir esta palabra, que espero que sea de bendición, porque Amén. Seguramente en esta cuarentena, con esto que nos encontramos, con que nos cambió la vida y quizás ahora tuvimos que estar las 24 horas en casa, seguramente surgieron cosas, seguramente habrá habido algún pleito, alguna discusión, seguramente. Y yo quiero decirte una cosa, es tremendo, es triste, pero la otra vez escuchaba en el noticiero que las estadísticas de lo que es suicidio, de lo que es femicidio, ha aumentado. Y ha aumentado porque ha potenciado esto, ¿no? Obviamente en todos esos hogares donde no está Cristo, pero aún a veces cuando tenemos a Cristo en el corazón, muchas veces podemos enojarnos, pero dice la palabra que brotando una raíz de amargura, por eso es importante perdonar, porque si no perdonamos se nos hace una raíz, y no solamente una raíz, sino que eso florece, se hace un árbol, se hace un ombú enorme, ¿no? Y lo tremendo que termina contaminando. Por eso que lo mejor que podemos hacer es aprender de nuestro Dios que nos perdonó. Y mira, voy a finalizar y ya te dejo con esta palabra que dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mira, si ponemos a sacarnos cuenta, la deuda que tenía con su señor era impagable. Era una deuda impagable. Pero quiero decirte una cosa, esta deuda era poquita. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios nomás. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, pagame lo que me debes. Chupate esa mandarina. Es decir, que rehusaba perdonarlo. Míralo vos. Porque dijimos recién que perdonar es soltar, es decir, se exime esa deuda, es decir, listo, ya está, no me debes nada. Viste que a veces cuando nos rehusamos perdonar, muchas veces caemos en esta frase, ¿no? Decir, me las vas a pagar, me las hiciste, ojo me las por ojo, pagás. diente por diente. Justo iba a decir eso, pastor, porque es interesante. Una de las cosas que nos engaña y que nos impide perdonar es el orgullo propio. El orgullo. Bueno, gloria a Dios. Pero dale, Iván, Dale, Iván, ahí. Pero vamos. no, porque el muchas orgullo. veces, porque no, este me la hizo, me la pasó, yo no voy a pasar por tonto, ¿no? Entonces, muchas veces me engañaste, me mentiste. El orgullo propio nos impide dar ese paso de poder perdonar, ¿verdad? El orgullo propio, y yo te quería decir esto. Vos fíjate que la falta de perdón te va contaminando vos mismo. ¿Y de qué te vas cargando? De odio, de bronca y de rencor. Y vos decís, no, pero yo amo a las personas, yo les brindo amor. No, porque si yo me voy cargando de odio, de rencor, de bronca y de falta de perdón, imagínate que esto sos vos, ¿no? Y yo voy y me choco con Oscar, con el pastor. ¿Qué sale de mí? ¿Con qué lo mojo? ¿Con amor? ¿O con bronca, con odio y con rencor? Lo que tenemos, con lo que yo tengo, es con lo que voy a salpicar y es lo que voy a dar, ¿eh? Claro. No es otra cosa. No nos automientamos o engañemos, ¿no? De pensar que, no, yo te amo, ¿no? A ver, ahora, ¿quién está libre de cometer un error o un pecado? Yo te amo, pero no te puedo perdonar. Claro, no. Medio contradictorio eso, ¿no? Ese es mi tira. Entonces hay que derribar el orgullo. Y la palabra dice que este siervo fue perdonado, le encantó y se fue contento de haber recibido perdón. Pero cuando encontró a su consiervo, ¿sabe qué dijo? Dijo, pagame la deuda, y lo ahogaba, le exigía.
Y esto nos habla a nosotros, porque si el Señor toda nuestra deuda nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar a alguien? Por eso la palabra dice entonces, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿no? Y dice que le ahogaba diciendo, pagame. Pero en el verso 29 dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies, lo mismo que hizo él, le rogaba diciendo, tenés paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Aguantá, esperá, está bien, me equivoqué. No, está bien. Pero sí, pero lo que me hiciste es duro. Y nos justificamos para no perdonar. Pero lo que vos me hiciste, la verdad me dolió. Bueno, está bien, quizás te dolió. Porque la verdad, hay personas que hacen cosas que nos duelen. Y quizás nosotros cometimos injustamente, consciente o inconscientemente. Pero todos en algún momento fallamos. Sí. Por eso que la palabra nos enseña hoy lo importante del perdón y primeramente arrancando de nuestro papá, Amén. Que es el que nos perdona incondicionalmente porque su amor, como decía Iván, el amor es grande, ¿no? Amén. El amor de Dios. Pero dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Cuando vos rehusás perdonar a una persona, lo que estás haciendo con esa persona, la estás metiendo en una cárcel. La encarcelaste. Por eso que a veces se rompen las relaciones interpersonales. Por eso que con ese amigo no te relacionás más, porque lo tenés en una jaula. Pero cuando vos decidís perdonar, automáticamente vos lo que hacés lo liberás y decís, vamos, sigamos juntos. Te equivocaste conmigo o yo me equivoqué, pero nos perdonamos, claro, sabemos perdonarnos y hacemos que nuestra relación siga en pie. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la familia, el perdón se relaciona en todo. El pastor me falló. Y si yo te digo que no se encarcela la persona, a ver, nos encarcelamos. Y claro, porque se encarcela a la persona a la que no perdono y me encarcelo yo mismo. Así que no solamente es uno, vos también te encarcelás. Qué poderoso, qué tremendo. Momento. Por eso que mirá, justamente que es perdonar, es liberar a un ofensor del castigo de su mal comportamiento. Lo liberaste. ¿Tuvo mal comportamiento? Sí. Pero perdonar es liberar al ofensor de su castigo, ¿no? De ese mal comportamiento. Ofrecer liberación del pago de una deuda. Amén. ¿No? Ofrecer liberación, ¿no? Del pago de una deuda, que es lo que hizo Jesús, nos perdonó, nos ofreció el pago de la deuda. Y yo te hice buscar un pasaje en Efesios, ahora Iván nos va a compartir un pasaje, y dice, elegir romper las cadenas de amargura y de rencor que son ira, resentimiento, rechazo y venganza. Es romper las cadenas, ¿no? Pastor. A ver el pasaje ese que Iván te pedí que podamos compartir de Efesios 4:32. Qué lindo que está esto, ¿eh? Tremendo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh, tremenda palabra. Poderosa. Así que, a ver, léelo de nuevo fuerte. Más fuerte. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Gloria a Dios. Así que tenemos que ser misericordiosos como el Señor nos perdonó. Si alguno haya cometido una falta con vos, de la forma, escúchame, ¿cuál tiene que ser el proceder? De la misma forma que procedió y procede el Señor con nosotros. De la misma forma que Cristo nos perdonó, perdonaos unos a otros sus ofensas. Entonces, ¿cómo es tu perdón? ¿Tu perdón es humano? No sirve. El perdón tiene que ser de la misma forma en que Cristo nos perdonó. Dice la palabra que Él clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Mira. Esa acta decía que nosotros éramos culpables, que teníamos que pagar y el precio era muerte. Tremendo. Sí. Tremendo. Bien, también lo que te quería decir es que hoy no perdonás. Está bien, te propones decir, no, pastor, porque usted no sabe lo que me hizo. ¿Y qué si mañana sos vos el que se equivoca? ¿Y qué si sos mañana vos el que comete? Porque cuando te cargas de esa falta de perdón, quédate bien tranquilo, que en algún momento vas a fallar también. Claro. Y que vos te encantaría hallar el perdón, pero lo que uno siembra cosecha. Claro. Entonces, qué liberador que es perdonar. Perdonar y el tomar revancha, el tomar, decir yo te perdono, pero sabes que yo voy a tomar justicia. Este o aquel me los va a pagar. Yo perdono, ¿no? Pero va a haber. No, el perdonar realmente
te hace, porque de la misma manera que vos medís, vas a ser medido El también. sentimiento de venganza es algo que justamente es lo que uno se rehúsa a abrazar cuando decide perdonar. Cuando yo decido perdonar, yo decido justamente no abrazarme al sentimiento, a eso de decir, me la hiciste, me la pagás, sino que todo lo contrario. A veces decimos, bueno, me dolió tal cosa, me voy de la iglesia. Me dolió tal cosa, me voy del grupo de crecimiento. Me separo. Me dolió tal cosa, me voy de casa. Me dolió tal cosa y vivimos escapando porque más fácil es huir y no lidiar con el orgullo, como vos dijiste, Iván, de poder decir, a ver, yo decido perdonarte, me dolió lo que hiciste. Pero quiero decirte, si no aprendemos como hijos de Dios este principio tan fundamental, jamás seremos exitosos en nuestras relaciones interpersonales. Jamás podemos perdurar en una iglesia, bajo un pastoreo, bajo un liderazgo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, por más que seamos servidores de Dios, muchas veces quien les habla ha cometido errores, pero han decidido perdonarme, como yo también decido perdonar a aquellos que por alguna razón se equivocan. La familia no se podría sostener si no decidimos perdonarnos. Obviamente que no es para decir, bueno, vivo haciéndolo, ¿no? Creo que tenemos que aprender a madurar y a poder modificar patrones de conducta en nuestra vida. Si vos sabés, si el otro te manifestó que le dolía tal actitud, no lo hagas más, por amor a tu hermano, por amor a tu esposa, por amor a tu hijo. No vuelvas a meter una daga en el corazón. Pero aún, aunque brutamente o inconscientemente o torpemente sería la palabra, vuelvamente a fracasar, tenés que decidir soltar perdón una y otra vez. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te encontrás del otro lado? ¿Cómo te encontrás atravesando esta mitad de año que ya estamos en este mes de julio que empezamos a transitar? Que sea un mes de liberación para tu corazón y tu alma. Que sea un mes donde verdaderamente marque la diferencia. Quiero que compartamos un pasaje que te di de Colosenses capítulo 3 y verso 13. Y luego, Iván, me gustaría que estemos finalizando con el ejemplo de José, ¿no? Que me gustaría que vos lo puedas compartir también. Mirá, pero Colosenses 3. Este texto es sumamente importante para mi vida porque a veces hoy no me soporto ni yo. ¿No lo has dicho alguna vez? Ay, Padre Santo Dios, a veces ¿Ustedes no lo han dicho alguna vez? Hoy no me aguanto ni yo. Mirá lo que nos dice el Señor. Ay, Dios mío, a veces atención. Nos falta el fruto del Espíritu. Soportándoos unos a otros. Sopórtense. Es insoportable. Cuando yo digo estoy diciendo soy insoportable. A ver, ¿qué dice la palabra? A ver, qué lindo. Colosenses 3. Perdonándoos. No dice perdonando. Y perdonándoos. Lee bien, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, poderoso. Con acento en la última O, así también hacedlo vosotros. Poderoso. Tremendo. De la misma forma en que Cristo nos perdonó. Si alguno tuviera una queja, ¿te estabas quejando por algo? Pero esto, pero lo otro, pero ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cuántas veces, la otra vez estuvimos predicando y lo titulemos Desecha la queja y creerle a Dios por un milagro? Verdaderamente que podamos entender que a veces no nos queremos abrazar a la queja, pero la queja no es verdaderamente lo que nos favorece, lo que nos bendice. Lo que nos bendice es decidir perdonar. Por eso el pasaje de Génesis 50 habla un ejemplo poderoso, ¿no? Sí, pastor, le cuento que la historia de José es muy conocida. José fue azotado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Sus propios hermanos lo maniataron de alguna manera, siempre pensando el mal contra él. Quizás por celo, quizás no sabemos por ahí. Bueno, sí, fue el celo también un poco. Tenemos ahí un poco de celo, de envidia, ¿no? Porque el padre siempre miraba con buenos ojos a José y a sus hermanos no. Entonces ellos cobraron venganza contra José por la actitud que su padre había tenido con él. Pero dice la palabra que en el capítulo 50, del verso 15 en adelante, dice que cuando muere el padre de José, sus hermanos tuvieron miedo de que José cobrara venganza contra ellos. Entonces, como no se animaron quizás a decir, bueno, perdonaron José, mandaron a decir por vos como si fuera que el padre, lo pusieron al padre en el medio y dijeron, tu padre dice que nos perdones.
¿no? Es como que vamos a Dios o vamos a un hermano y le decimos, te perdono porque Dios me dice que te perdone, ¿verdad? Y a veces ese perdón no termina siendo sincero, siendo real en nuestra vida. Entonces dice el verso 16, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. ¿Por qué lloró José? Porque yo aprendo algo con la historia de José, que es que la persona que aprende a perdonar es una persona que entendió el propósito de Dios para su vida. Es una persona que entendió que el propósito de Dios es más grande que cualquier cosa que nos pueda sobrevenir o que cualquier cosa que nos puedan hacer en contra. Dios es capaz de enderezar todas esas historias malas o malos trechos que tuvimos que pasar quizás en nuestro pasado. Él es un especialista en restaurar vidas. Amén. Entonces, no importa lo que te haya tocado pasar, quizás es muy grande y usted ahí del otro lado puede decir, no, pero es que a mí no me entienden, es que a mí no me comprenden. No importa, Dios es un especialista en cambiar el curso y la historia de tu vida. Dios cambió la historia de José. Señor. Él tenía un plan para su vida. Y fíjese lo que dice el versículo 21. Ahora pues, le dice José a sus hermanos, no tengan miedo, como decía el pastor recién, tengan paz, estén tranquilos. Yo los voy a sustentar a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló José. Pero el verso 20, que es el que más me gusta, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Los hermanos de José habían preparado una vida mala y cruda para su hermano, pero Dios la transformó en bien. Y dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Dios tiene un propósito para tu vida. Con todo eso que quizás te tocó pasar, hay un propósito mucho más grande de parte de Dios para vos. Amén. Poderoso lo que estás compartiendo, Iván. Hermoso, la verdad, qué tremenda la historia de José, ¿no? Todos conocemos lo que tuvo que afrontar José, cómo se comportaron los hermanos con José, ¿no? Muy feo, pero dice la palabra que él tuvo que decidir, ¿no? Perdonar, ¿no? A sus hermanos. Por eso creo que el perdonar es totalmente sanador y Amén. Eso es lo que queremos hablar hoy y compartir con vos, ¿no? Quiero hablar un poquitito de algunas creencias, ¿no? O a veces equivocadas, ¿no? Por ejemplo, una actitud orgullosa que le hace erigirse como un juez que está por encima de Dios mismo. No obstante, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a olvidar, ¿no? Y la palabra dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿No? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré de tus pecados, ¿no? Entonces, muchas veces tomamos esa actitud orgullosa de creernos aún mayor que Dios. Pero la palabra, vemos acá este versículo que derriba, ¿no? Ese pensamiento y nos muestra que el Señor decide perdonarnos, ¿no? Por amor. Así que qué bueno, qué tremendo, ¿no? Que podamos en este tiempo entender, en este mes. Mira, no sé qué es lo que has tenido que pasar, seguramente vos decís, pero fue duro. Mirá, todos pasamos en la vida circunstancias difíciles. Quizás quien no fue muchas veces rechazado, fue abandonado, ¿quién no pasó por alguien que quizás te hizo pasar por un momento vergonzoso? La vida a veces, quizás como José, lo vendieron, lo mandaron en un pozo, y quizás a nosotros también nos tocó, pero eso no te detenga, porque hoy puedes decir, yo suelto, yo perdono de la misma forma en que Cristo me perdonó, y empiezo a caminar en libertad, empiezo a caminar para abrazar el propósito de Dios, como decía Iván, porque Dios tiene algo grande, ¿no? Y José lo pudo entender, dijo, pero no les pese lo que hicieron, porque Dios tiene un plan aún mucho mayor. Entonces, ya no se detuvo en lo que tuvo que pasar, sino que ahora estaba detenido, había entendido lo que Dios tenía para ellos. Tremendo. Y también quería decirte esto, ¿no? De que pensés por un segundo y te mires hacia adentro todos los días
y puedas meditar en vos mismo y ser sincero con vos mismo, mirate al espejo y pensá de todo lo que estás cargando, de todo lo que tenés adentro tuyo, ¿no? Porque muchas veces es más cómodo, como decíamos, ¿no? Juzgar o condenar al otro por lo que hace, y es realmente lo que yo reflejo en otro es lo que yo tengo de mí, ¿no? Yo me reflejo en el otro, me cuesta perdonarlo, pero porque realmente yo me reflejo en el otro de alguna manera, y abrazarte a esa falta de perdón no te está haciendo bien. Entonces, desechá el enojo, desechá todo lo que te afecta, porque muchas veces también está la victimización y nos abrazamos a la victimización y vivimos una vida abrazada a la victimización. Y eso no te hace bien. Entonces, no, porque la verdad usted no entiende lo que me pasó. A mí me dolió lo que me hicieron. Vos sabés que la otra vez el testimonio que tuvimos de un familiar muy cercano, no voy a decir quién es, seguramente está conectado acá y él lo va a sacar al toque, pero él nos contaba, ¿no?, una experiencia de él, ¿no?, de un pastor que cuando él era joven hizo algo muy feo y él cargó toda una vida con aquello, ¿no? Y hace poco este pastor partió con Dios y dice que estaba en su cama y Dios le habló al pastor y le dijo: Dios estuvo hoy conmigo, le dice a la esposa, y me dijo que en 2 días Él me viene a llevar. A los 2 días el pastor partió a la presencia de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de esto que me contaba esta persona? Qué tremendo, ¿no? Yo no lo perdoné toda una vida, pero el Señor sí lo perdonó. Mira. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que a veces nosotros no entendemos la inmensidad del amor de Dios. Que no te pase así de estar toda una vida cargando o quizás nunca más te relacionaste con alguien por el simple hecho de decirlo: yo te suelto la deuda y volvemos nuevamente a caminar juntos. Amén. Mira, iglesia, si no aprendemos este principio, muchas veces no vamos a poder avanzar efectivamente en la obra del Señor.